Buenas tardes, hermanos. En esta tarde quiero compartirles un mensaje que tiene como título El plan de Dios. La Biblia nos dice en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El Dios soberano creó el universo y como corona de la creación creó al ser humano. Amén. Para que se moviera dentro de bajo la soberanía de Dios. O sea, lo que el hombre tenía que hacer era obedecer las normas que Dios le puso. No poner las normas. Amén. Claro, para eso el hombre tenía la facultad de decidir por sí mismo lo que es bueno y lo que es malo, pero todo bajo la soberanía de Dios, porque Dios lo reconoce como una persona, un ser responsable de sus actos. Por eso le dijo, no comerás, amén, del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Por qué? Porque se iba a dar cuenta que estaba en la capacidad de decidir si vivía como quisiera, sin aceptar la soberanía de Dios. Amén. Cuando Dios le ordena al hombre no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, vuelvo e insisto, lo reconoce como responsable de sus actos, pero al mismo tiempo afirma que el que puso las normas es Dios. Amén. O sea, afirma su soberanía sobre el hombre y lo obliga a guardar sus límites que Dios le ha puesto, sus mandamientos, reconociendo que el hombre es una criatura creada por Dios, pero no es Dios. Amén. Cuando Adán y Eva comen, demuestran que no se conforman con ser una criatura creada por Dios, sino que quieren ser creador. Amén. Quieren ser soberanos, dejar de seguir las reglas y quiere ser quien establezca las reglas. Amén. Fue lo mismo que hizo Satanás en el cielo. Entonces el hombre también cae en la trampa que le tiende Satanás a través de la serpiente, o Satanás como serpiente. Primero, eso demuestra orgullo. Entonces el hombre peca por orgullo. Soy capaz de poner las reglas. Dios dijo, no comerás. Yo como. ¿Mm? Orgullo. Amén. Transgredió un precepto de Dios. Y hoy en día lo vemos en la capacidad que siente el hombre de juzgar lo bueno y lo malo. Ese es el conocimiento del bien y del mal que heredó de esa acción. Amén. Y lo vemos en la ciencia. El hombre es capaz de decirle a alguien que se cree, o un hombre viejo que se cree mujer, ah, no, sí, usted tiene la razón, usted es mujer. Y le vamos a reasignar sus órganos. ¿Mm? Ah, no, Dios le dijo, no se unirá el hombre con bestia. Y ya lo aprueban. ¿Mm? No, es que es bueno para mí. Yo decido, el ser humano decide que es bueno y que es malo. O sea, no le importa lo que Dios en su soberanía estableció. Y por eso fue desechado de Dios. Amén. El hombre, mejor dicho, en esa actitud, quiere que si él dice verde, algo que es amarillo, Dios diga sí, es verde. ¿Mm? Es sentirse con la capacidad de decidir quién impone las reglas. O sea, lo que Satanás quiso hacer en el cielo y no lo pudo hacer, vino a hacerlo en la tierra para destruir la corona de la creación que Dios había creado. ¿Cómo? A través del pecado la destruyó, la separó, la quería destruir. Y entonces el hombre, creyendo ser soberano, cayó bajo el dominio de Satanás, que es quien ha venido a imponer las reglas. Y es el que le pone todo eso
que transgrede el orden de Dios, que profana lo que Dios creó. Amén. Pero Dios no se queda varado. Dios tenía un plan. La Biblia nos dice que desde antes de la fundación del mundo, Dios ya lo sabe todo. Amén. Él es un eterno presente. Entonces no es que improvisó un plan, no, él tenía un plan. Y dentro de ese plan, a lo largo y ancho de la Biblia, vemos que Dios escoge cómo demostrar su soberanía, no por orgullo, sino porque es lo real. Amén. Que él no ha dejado de ser soberano. Escoge a Israel, le pone unas normas para que por obediencia, humildad, ellos las cumplan. Pero ellos se llenan de orgullo, somos el pueblo de Dios, y no las cumplen. No las obedecen. Veíamos el día de ayer cuando hablábamos de la casa de Dios. Sin embargo, ese es el elemento, digámoslo así, básico, porque es en la soberanía de Dios. Él es quien escoge, amén, quién va a ser salvo, amén. Escogió cómo era el método, por decirlo así, para reconciliar al hombre con Dios. ¿A través de qué? Amén. Entonces vamos a leer en San Mateo capítulo 20, el verso 16, que dice así. San Mateo capítulo 20 dice, así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son los llamados, mas pocos los escogidos. Muchos los llamados y pocos los escogidos. Israel fue llamado, fue escogido, pero no dio la talla. Amén. Acordémonos, el soberano es Dios. El que hizo el plan de redención es Dios. El que puso las condiciones es Dios. Hechos capítulo 15, verso 7, perdón. Dice, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, está Pedro en el concilio de Jerusalén con los religiosos del Sanedrín. Amén. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Dije que Dios había escogido a Israel. Les dio una ley, les puso unas normas y no la alcanzaron, pero se llenaron de orgullo. Y aquí estaban reclamando, ¿cómo así que usted fue a predicarles a los gentiles? ¿Cómo así que Dios, nuestro Dios, nos lo están profanando, pasándoselo a otra gente? Se olvidaron de que las reglas las pone el Dios y que el plan es de Dios. Porque le había dicho a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y en la ley de Moisés solo Israel. Era una sombra, un ejemplo de que él escoge un pueblo y le pone unas condiciones para que ese pueblo viva a través de ahí. Y ese pueblo de Israel estaba puesto como ejemplo para hacer muchas cosas que simbolizaban realmente en la dimensión, en lo material, simbolizaban lo que realmente era en la dimensión espiritual. Amén. El sacrificio de Cristo, por ejemplo. Amén. La alabanza, la adoración, la soberanía, la obediencia. Amén. Entonces, el plan fue hecho por Dios para reconciliar a la humanidad con Él, para devolvernos, como ya lo he dicho varias veces, esa identidad con Él, esa dimensión, esa imagen y semejanza con Él. Amén. Esa naturaleza, si lo podemos decir, espiritual, que el hombre perdió. Esa vida espiritual. En Romanos 11:5 nos dice así. Romanos capítulo 11, versículo 5 nos sigue ampliando esta enseñanza. Dice Romanos 11:5, dice, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Amén. O sea, ¿quién hace el plan? Dios. ¿Quién escoge? Dios. Amén. ¿Y cómo escoge? Nombrando fulanito. No, puso las condiciones y el que entra en esas condiciones
Amén. Todos son llamados, pero el que entra en esas condiciones por fe, entra en el plan de Dios. Amén. Escogidos en Cristo. O sea, el que dice Juan 1:12, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Entonces viene el elemento. El plan de Dios está basado en fe en Jesús para ser salvos. Amén. En fe, ¿por qué? Porque mucha gente dice creer en Jesús, pero no creen. Porque la fe se traduce en obediencia. Amén. Decía ayer, hay evangélicos que no tienen a Cristo. Los mormones dicen que son cristianos, pero no tienen a Cristo, porque viven según las normas de José Smith. Amén. Los de la nueva revelación apostólica mencionan a Cristo y tienen un Cristo totalmente distorsionado que solo piensa en lo material, pero nunca predican que Cristo viene. Entonces no predican el evangelio. Que el apóstol Pablo le recomendaba a Timoteo que enseñara todo conforme a la doctrina que había aprendido. Amén. Porque el plan de Dios no se debe alterar. Y el grupo de personas que permanecen fieles a ese plan, a esas condiciones del plan, es el remanente fiel. Por gracia, es un regalo. Amén. Muchos son llamados y predican el evangelio a toda criatura. Amén. Pero pocos los escogidos, porque la condición es creer y arrepentirse. Amén. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Amén. Gloria al Señor. Y en Efesios capítulo 1, versículo 4, en Efesios capítulo 1, 4 nos dice así: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. O sea, ya sabía que el hombre iba a fallar, pero nos escogió para que fuese con un propósito. El plan ya estaba hecho. Hay un cántico por ahí que dice: antes de la fundación el plan fue hecho, escogido fui de Dios. Amén. Es el plan de Dios porque Él es soberano. El que pone las condiciones es Él. Él dijo: ni los borrachos, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones entrarán al reino de los cielos. Hoy en día hay iglesias que están diciendo: no, sí, Dios, amor es amor y Dios nos acepta porque Él nos amó. ¿Qué le dijo Satanás a la serpiente? No moriréis, porque sabe Dios que seréis como Él. Y murió el hombre espiritualmente. Amén. Hoy Satanás también habla en esos lugares, diciendo: no, 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 es que el amor es amor. Y Dios todo lo perdona. Él perdona si nos metemos dentro de su soberanía, bajo sus preceptos. Amén. Efesios 1:4 dice así: según nos escogió en él. ¿En quién? En Cristo. Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos. Y ya les he dicho muchas veces que santo no es perfecto, aunque a la larga viene a perfeccionarse. Amén. Hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Pero del varón perfecto, Cristo Jesús. Pero no en esa perfección que la iglesia tradicional quiere decir, porque ha santificado mucha gente que primero la mataron y entonces como cargo de conciencia la santificaron. Pero también ha santificado mucha gente que es absurda, misiones terribles, que si uno estudia la historia de ellos, mejor dicho, no están ni a años luz de esa supuesta perfección. Pero aquí vemos que para que fuésemos santos, o sea, para que seamos separados. Y ya he insistido que la separación no es porque tengamos una aureola y andemos con sandalias y una apariencia de piedad y hagamos buenas obras, porque no es por buenas obras. La santidad es separarnos en una vivencia que va acorde a la manera de pensar basada en las enseñanzas de Jesús y que produce el fruto del Espíritu. Amén. Esa es la forma de santificarnos, de ser santos. Amén. Y sin mancha delante de Él. Amén. O sea, una iglesia espiritual. No por señal y prodigio, sino por vivencia del fruto del Espíritu, por vivencia del Evangelio. Gloria al Señor. Esas son las condiciones del plan.
de Dios. Amén. Y es el quien añade. Él dijo ir predicar el evangelio a toda criatura. Pero puso la condición, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Amén. Así nos lo dice el capítulo 2 del libro de los Hechos. Amén. Dice, perdón, 38. Arrepentidos y bautícese en el nombre de Jesús para perdón de pecados. Bueno, esa es la condición. Amén. Creer. Y el verso 47 dice, ¿cómo la iglesia crecía? ¿Por qué? Porque como venía diciendo, él era el que añadía o añade a la iglesia a los que han de ser salvos. Acordémonos que él le decía a los discípulos, ¿por qué no les explicaba la parábola a las multitudes? Decía, porque a vosotros os es dado entender, pero a ellos no. Cuando la gente entendía, pasaba esto que dice Hechos 2:47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Él los añade. ¿Y cómo así? Entonces, si Él los añade, claro, porque Él ve el corazón. Y Él sabe quién creyó de corazón y quién no. Amén. O sea, a Dios no lo podemos engañar. La gente anda tratando de aparentar. Y hay multitudes que se dicen cristianos, pero el que es añadido al cuerpo de Cristo dentro del plan de Dios para ser reconciliado hijo, para ser hecho pueblo de Dios, tiene que ser de corazón con Dios. No lo podemos engañar. O sea, no es llamarnos evangélicos o cristianos o como sea, es serlo. Amén. Entonces, la condición era el arrepentimiento, como ya lo dije aquí en Hechos capítulo 2, verso 37. Verso 38, perdón, que Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Hay gente que ha dicho que hay una corriente evangélica que dice que eso era solo para los judíos porque no reconocían a Cristo. Y es cierto que aquí Pedro le está hablando solo a los judíos. Pero en el capítulo 10 de Hechos, cuando Pedro va a predicarle a la casa de Cornelio, que eran gentiles, gente que no es judía, como nosotros, les mandó, cuando él predica y viene el Espíritu Santo sobre los gentiles, dice, ¿quién puede impedir el bautismo de estos que han creído también como nosotros? ¿Quién puede impedir el bautismo de estos que han recibido el Espíritu Santo, estos gentiles como nosotros? Y les mandó bautizarse en el nombre de Jesús. Amén. Entonces la tendencia trinitaria, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, dice que eso era solo para los judíos. Pero en Hechos 10 nos muestra que es para todo. Porque en el único nombre que hay perdón dentro del plan de Dios es en el nombre de Jesús. Si la persona está arrepentida y se bautiza en el nombre de Jesús, recibirá perdón de pecados. Amén. Tiene que tener una condición ese bautismo, arrepentimiento. La intención y el compromiso de no volver a seguir en lo mismo. Para no seguir en lo mismo necesita estar en comunión con el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo lo llene a uno para dominar la carne. Amén. En Hechos capítulo 17, el verso 30 nos dice de la siguiente manera. Hechos capítulo 17, versículo 30 dice así. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El plan de Dios implica que la persona que lo acepta se arrepienta, tome una actitud de no querer volver a seguir en lo mismo. Amén. De sometimiento a los preceptos divinos. Voluntariamente, porque es por amor. Amén. Como ya lo vimos en Hechos 2:38. Arrepentidos y bautícense en el nombre de Jesús para perdón de pecados. ¿Esto qué implica? Lógicamente que
el hombre estaba muerto en delitos y pecados, nos dice la Biblia. Pero al arrepentirse y aceptar a Jesús, se produce un nuevo nacimiento. Amén. Como el Señor lo dice en Hechos, capítulo 3, en el verso 3, Hechos capítulo 3. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Está hablando del cojo que estaba en la puerta del templo La Hermosa. Pedro y Juan, fijando en él los ojos, le dijeron, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro dijo, no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando se puso de pie en pie y anduvo y entró con ellos en el templo alabando, andando y saltando y alabando a Dios. Amén. ¿Qué pasó ahí? Que Pedro, que era discípulo y había recibido el poder del Espíritu Santo, manifiesta esa realidad. Amén. De la gloria de Dios, del poder de Dios, de la vida de Dios, para que la persona deje de ser lo que era antes y nazca en Cristo. Amén. El Señor se lo decía a Timoteo, a Nicodemo, en el Evangelio según San Juan. Amén. En el Evangelio de Juan, más hacia atrás, el Señor habla. En Juan 3:3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto, te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto, te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. O sea, lo material es material. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y le aclara, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que hizo Pedro en el templo de la Hermosa? Mucho, porque Pedro era un pescador, pero cuando el Espíritu Santo vino sobre él el día de Pentecostés, y ahora se encuentra él y el que lo acompañaba, se me olvidaron el nombre, en el templo de la Hermosa, en la puerta del templo de la Hermosa, con el paralítico, el poder de Dios se manifiesta. Amén. Vuelvo y digo, Pedro era un pescador, ahora está convertido en alguien diferente, no sabía para dónde iba. Cuando él era pescador no sabía. Amén. Dios lo transformó y lo llevó por muchos sitios haciendo maravillas. Es más, lo sacó hasta de la cárcel, porque era un hombre que nació de nuevo, que nació del agua y del espíritu. Amén. Entonces, lo que el Señor le dice a Nicodemo es eso. La persona que cree en Cristo y que se arrepiente, en el plan de Dios está eso, que nazca de nuevo. ¿Por qué? Porque todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice otro texto bíblico. Y como lo dije al comienzo, estábamos destituidos de la gloria de Dios, muertos espiritualmente, pero ahora nacemos espiritualmente. Ese es el plan de Dios, que a través del arrepentimiento y del bautismo en Cristo Jesús para perdón de pecados, podamos nacer de nuevo como nuevas criaturas, ya no gobernados por la capacidad de hacer el bien y el mal o de la razón o de nuestros propios preceptos, sino bajo los preceptos de la soberanía de Dios. Amén. Produciendo el fruto del Espíritu, pero predicando con nuestros hechos esa verdad que es Cristo y mostrándolo. Y las señales seguirán. Amén. Pedro no llegó ahí para, venga, que llamen a todos porque voy a hacer un milagro aquí, en esa jactancia. No.
Él vio la necesidad y dio de lo que tenía del Espíritu Santo. Así es el plan de Dios. Quiere que la persona que está en él sea nueva criatura. Amén. Como nos lo dice 2 Corintios 5:17. 2 Corintios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. El pescador ahora convertido en predicador, ungido de poder que era capaz de sanar, de liberar a esa persona enferma de su enfermedad por el poder de Dios. Amén. Una nueva criatura en Cristo. Y Efesios 4:22 al 24 nos dice así. Dice así, Efesios 4:22. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿por qué pasada manera de vivir? Porque debemos ser nuevas criaturas. He aquí todas son hechas nuevas, decía, el que está en Cristo nueva criatura es, he aquí todas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron, perdón. He aquí todas son hechas nuevas. Entonces viene en Efesios 4:22, dice, en cuanto a la manera pasada de vivir, despojados del viejo hombre. Y lo triste es que la gente no ha entendido que en el plan de Dios no es dejar de hacer 2 o 3 acciones pecaminosas, sino incluso dejar de pensar con los parámetros que pensábamos antes de conocer al Señor. Es un cambio de mentalidad para que nuestras acciones sean diferentes. Un cambio de mentalidad conforme a los principios de Jesús, a los preceptos, a las ordenanzas, a los mandamientos, a la soberanía de Jesús. Por eso es que enfatizamos los creyentes de que estamos y debemos estar bajo la soberanía de Cristo. Ese es el plan de Dios. Amén. Que el creyente no es que tenga religión, sino que sea alguien que se somete a la soberanía de Cristo. Y bajo ese sometimiento, entonces deja su manera de pensar, de hablar, de actuar natural que tenía, caprichosa, llena de ego, desde sus decisiones, y ahora asume su condición de sometido, de siervo, bajo la soberanía de Cristo, de Dios, y vive en esos preceptos. Amén. Por eso dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. ¿Por qué? Porque ese viejo hombre estaba viciado conforme a los deseos engañosos, las pasiones desordenadas. Amén. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Ya? Desde adentro. Qué triste, la gente cambia de religión. Ya no cargan santos en la Semana Santa. Ya no cargan escapularios. Pero ahora van a iglesias a hacer todo lo que les dice el líder. Cambiaron una imagen de una escultura por una persona. Pero igual, son 2 ídolos, porque le están quitando el lugar a Dios. Cuando uno vaya a la iglesia, tiene que saber que el pastor no es un intermediario. Es una persona que Dios le dio una responsabilidad de compartir la doctrina, pero no es un intermediario. El único mediador entre Dios y los hombres es Cristo. Ese es el plan de Dios. Amén. Y conforme a esa realidad del evangelio de Cristo, por eso ya que nadie nos podía predicar otro evangelio, las personas debemos ser hechos nuevas criaturas para dejar esa manera de pensar viciada conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente. Dice en otro texto bíblico que se me escapa ahorita, dice, porque nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cómo la vamos a tener? Si la aplicamos, si la escudriñamos, si la amamos. Se pondré mis leyes en sus corazones, es por amor, y en sus mentes las escribiré. Y ellos serán a mí por pueblo, y yo les seré por Dios. Ese es el plan de Dios. Que cambiemos no unas rutinas, vuelvo a insistir, sino una manera de pensar. Amén. No que sigamos creyendo que yo soy el que escojo qué está bien y qué está mal.
sino que me mueva dentro de lo que Dios dijo que está bien y dentro de lo que dijo que está mal. Haga lo que está bien y deje de hacer lo que está mal. Amén. Porque tengo una mente nueva. Amén. Soy renovado, dice el verso 24, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios. El plan de Dios, crearnos conforme a Él. La humanidad se separó de esa realidad. Ahora en Cristo nos podemos ser nueva creación. Por eso, nacer de nuevo. Amén. Dice, y vestidos del nuevo hombre, del que realmente se somete a los preceptos de Dios, del que acepta el plan de Dios, creado según Dios en justicia. Amén. Porque Cristo nos justificó. Y santidad de la verdad. O sea, y separación porque vive la verdad de Cristo. Amén. Es que esto es bien lindo. Gloria al Señor. Amén. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que se dé lo que decíamos ayer. Seamos el material de la casa de Dios, no hecha de manos de hombres. Amén. En otras palabras, para ser templo del Espíritu de Dios, como nos lo dice Primera de Corintios 3:16. Primera de Corintios 3:16, que nos dice así: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Amén. Entonces no es solo dejar de ser borracho, adúltero o ladrón. Es que seamos hechos templos del Espíritu. Y para que, si la presencia del Espíritu está ahí, tiene que verse los frutos. No solo los milagros, amén, sino los frutos. Dice que era tal la presencia de Dios en el monte de Sinaí que cuando Moisés bajó, resplandecía. Y le tocó ponerse un velo porque la gente no podía soportar tanta brillantez. Y es más, que cuando la gloria de Dios cubrió el templo, nadie podía estar ahí. Entonces, si nosotros le permitimos ser templo o nos disponemos para ser templo del Espíritu, Él mismo va a dar testimonio. Y nadie va, o sea, uno no va a tener que andar diciendo, es que yo soy cristiano. Me acuerdo de una joven mujer que entraba al restaurante donde yo estaba almorzando, esto ya hace como 2 años, y ella trabajaba en un nightclub, en un lugar donde las mujeres se exhiben impúdicamente, desnudas, por dinero. Pero yo iba allá y le decía a la señora que atendía, le decía, no, es que yo soy pentecostal en mi país. Yo soy cristiana. Sería cristiana. No la estoy juzgando. La realidad muestra. ¿Qué me dice acá? Que en el plan de Dios, el llamado no es a que nos llamemos que somos cristianos o que digamos que somos, sino que seamos templo del Espíritu Santo. Amén. Que no vivamos conforme al viejo hombre viciado según los deseos, sino que vivamos conforme al fruto del Espíritu, porque Él vive en nosotros. 1 Corintios 6, el verso 19 nos dice así: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Aquí la cosa es bien seria. En el plan de Dios ya Él nos compró, y vuelvo a insistir porque me significó mucho ese pensamiento que dio el pastor Omar: comprados con sangre, a precio de sangre. Entonces no somos de nosotros. Si hemos aceptado a Cristo y que su sangre nos limpia todo pecado, le pertenecemos a Él. O sea, no somos de nosotros. Y pasa como en el matrimonio. El cuerpo de la mujer ya no es más de ella, es del marido. Entonces, cuando ella usa su cuerpo para satisfacer otras situaciones, está robando algo que no es de ella. Igual el cuerpo del marido, ya no es de él. Cuando él se va a vivir situaciones con otra mujer, está robando lo que no es de él. Amén. Igual, en el plan de Dios somos de Él. Y si nosotros hacemos cosas no conforme a
a su verdad, estamos robando y nos estamos engañando a nosotros mismos. Amén. Porque estamos hechos para ser templo del Espíritu Santo. Porque Él mora en nosotros y no somos de nosotros mismos, somos de Él. Y lo dice en otro texto, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Yo soy del Señor, dice el mismo coro basado en ese texto bíblico. Amén. Entonces, como templo del Espíritu, en el plan de Dios, el cristiano tiene que dar los frutos del Espíritu, que es lo que menos se ha hecho. Se ha predicado un evangelio, venga a Cristo y sea salvo. Pero el plan de Dios no es que solo nos salvemos, sino que seamos perfeccionados. Amén. ¿Y cómo nos perfeccionamos? Porque veamos milagros o sucedan milagros. Por ejemplo, si yo veo que Dios sanó a alguien, eso me perfecciona en algo a mí. No quiero que los milagros no sean de Dios, pero ese no es el objetivo. ¿Qué me perfecciona a mí? ¿Qué me separa de la vieja manera de vivir? ¿Qué me hace nueva criatura en el plan de Dios? El caer en cuenta de esto, que soy templo del Espíritu, que el Espíritu vive en mí. Y entonces ahora tengo que producir el fruto. Amar. Amén. Tener paz en medio de las circunstancias que vive el mundo. Amor, gozo. Por eso Satanás quiere atacarte cada rato, quitando el gozo y poniendo tristeza, angustiándote. Amor, gozo, paz. ¿Qué es lo primero que hace Satanás cuando primero te tienta y si tú resbalas un poquito ahí mismo, ¿qué hace? Te roba la paz. ¿Amén? Te provoca, alguien viene y te dice grosería o algo y la reacción de uno es defenderse y contestar con lo mismo. Pero tan pronto dijo, no las palabras malas que le estén diciendo, pero algunas así como que se les cachó a uno. Ahí mismo viene Satanás. Uy, qué vulgar, qué grosero. Porque es acusarte para robarte la paz. Amén. O por lado de los sentimientos. Quiere que sufras por otra persona. Amén. Que lo que la persona busca para ser feliz se convierta en algo que lo hace infeliz. Robarle la paz, angustiarle. Amén. Pero el desafío es que el que está en el plan de Dios, reconciliado con Dios por Cristo, perteneciéndole a Cristo porque fuimos comprados a precio de sangre, produzcamos el fruto del Espíritu. Y para producirlo necesitamos estar en comunión, por fe. Por eso no andamos por vista y no por fe. Porque el mundo nos va a mostrar todo lo contrario a lo que Dios dijo, para que nos angustiemos. Pero no andamos por vista, sino por fe. Jesús dijo que Él está con nosotros hasta el fin. El Espíritu Santo está en nosotros. En esa verdad nos debemos mover, porque somos templos del Espíritu y producimos el fruto: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Eso es lo que tiene que salir del que en el plan de Dios ha sido reconciliado por Dios a través de Jesucristo. Y luego sí vendrán las funciones que Dios añade, llamados dones. Entonces, si estoy en comunión con el Espíritu Santo y estoy en la congregación y estamos orando, fácilmente puede fluir el don de profecía, el don de sanidad, el don de lenguas. Claro, todo para ser usado dentro de un orden. Amén. Porque el plan de Dios es que Él muestra su soberanía y su pueblo se somete a esa soberanía. Amén. ¿En dónde están los frutos del Espíritu? Cuando hablaba Gálatas 5:22 al 23. ¿Y en dónde están los dones del Espíritu? En 1 Corintios 12, del 4 y el 7 y al 10. Amén. Ahí nos habla de los dones del Espíritu. Dentro del orden del dueño de la creación es que nos tenemos que mover. Amén. Porque el hombre no ha entendido que no es tener religión. Amén. Y que no es ser y hacer como yo quiero.
Por eso él dio, o por eso el Espíritu Santo tiene que manifestar en nosotros, los creyentes, los frutos, primero que todo. Porque sí, los frutos es de lo que estamos produciendo, de lo que hay adentro. Amén. Los dones como señales que siguen. Amén. Pero ahí también él encargó los ministerios y puso un orden. Amén. En Efesios 4, el verso 11 y 12 dice así. Efesios capítulo. Y él mismo, o sea, ¿quién? El dueño del asunto, el que creó el plan, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, con un propósito, conforme a su plan. ¿Cuál era su plan? Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, el ministerio de Cristo, la obra, el ministerio de Cristo para reconciliarnos con Dios. Amén. Dice, para la obra del ministerio, con un propósito dentro del plan de Dios, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. ¿Qué hablábamos ayer? La casa de Dios. Él quiere hacerse una casa. Jesús lo publicó cuando dijo, edificaré mi iglesia. El plan de Dios es ese, proveerse una casa no hecha de manos de hombres, sino a través de todo aquel redimido por la sangre de Cristo que se hace templo del Espíritu. Y yo lo he dicho, la vida eterna no comienza cuando me muera, comienza desde aquí. Porque si el Espíritu Santo vive en mí, mi alma ya tiene esa eternidad que Cristo prometió, que el que cree en él tiene vida eterna. Amén. Y al estar en ese orden, eso es lo que realmente nos va a hacer lo que el plan de Dios quiere y busca. En San Juan, capítulo 4, el verso 23 y 24 nos dice así. Evangelio según San Juan, capítulo 4, verso 23, dice, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. O sea, un adorador no es solo el que canta. El misterio de adoración, no, es aquel que vive. Amén. Produciendo el fruto del Espíritu, que vive dentro del plan de Dios, como nueva criatura. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Y da el por qué? Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Ese es el plan de Dios. Dios nos creó para alabanza de su gloria, dice otro texto bíblico. Amén. Dice el verso 24, Dios es espíritu. Por eso nos dice, en el plan de él quiere que seamos templos del Espíritu. Amén. Y los que le adoran en espíritu, los que viven conforme al Espíritu Santo, los que producen el fruto del Espíritu Santo, y los que le adoran en espíritu y en verdad, producen el Espíritu Santo conforme a la verdad de Dios, que es Cristo. Es necesario que le adoren, o sea, que vivan para él. Ese es el plan de Dios. Para eso nos compró a precio de sangre, para que su plan, como fue inicial, de hacer al hombre a su imagen y semejanza, se dé en todos los creyentes, para la gloria de Dios. Ese es el plan de Dios. Y le damos gracias a él, porque por su misericordia hemos sido llamados y comprados con precio de sangre para ser templos del Espíritu. Adoradores en espíritu y en verdad, porque tales adoradores el Padre busca que le adoren. Dios les bendiga, hermanos, y Dios les guarde. Feliz tarde y hasta la próxima oportunidad.